El enviado de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, protagonizó una protesta contra Irán durante el discurso del presidente iraní Ebrahim Raisi en la Asamblea General. Erdan, como pueden ver, marchó fuera del salón de la Asamblea General mientras sostenía ese cartel de Masha Amini, una mujer que ustedes recordarán de origen kurdo, iraní, cuya muerte en custodia el año pasado desencadenó meses de protestas en Irán. El gesto de Erdan buscaba expresar el apoyo de Israel al pueblo iraní en un momento en que Raisi hablaba sobre el acuerdo nuclear del 2015 y la relación con los Estados Unidos. Erdan fue detenido brevemente por la seguridad tras abandonar el recinto. Vamos directamente a Nueva York con nuestra colega Marian de la Fuente, que nos pone al tanto de todo lo acontecido en esta nueva jornada de la Asamblea número 87 de las Naciones Unidas. 78. Adelante, María. ¿Cómo estás, Mario? Mira, he querido trasladarme a este lugar tan emblemático justo enfrente de Central Park para que nuestra gente pudiera tener una idea de lo que es esta ciudad. Es una ciudad totalmente tomada por la policía, blindada en este instante. Este área de acá de Manhattan está completamente lleno de hoteles. Como decíamos, son 148 delegaciones de primeros ministros, de líderes mundiales que tanto en el día de ayer como en el día de hoy han estado en Naciones Unidas, pues hablando sobre la palabra. Quizá el momento más interesante del día de hoy se produjo cuando el representante de Israel sacó esa pancarta, y déjame decirte que en los pasillos de Naciones Unidas fue detenido por la propia policía que está custodiando ese hemiciclo y no le trataron demasiado bien. Pero es que en Naciones Unidas hay un protocolo donde no se puede hacer cosas como estas, sino imagínate lo que hubiera sido, por ejemplo, las protestas abiertas de Rusia contra Ucrania o de Ucrania contra Rusia. Todavía hay resaca de muchas de las cosas que ocurrieron en la noche de ayer. Por ejemplo, el discurso de Bukele, que no dejó de ser un discurso importante para ser el país más pequeño del continente americano, y que puso de manifiesto que cuando se tiene intención y cuando se aplica la seguridad y hay independencia para poder aplicar la seguridad de la forma que el gobierno considera correcta, pues se dan pasos de gigante, como él mismo dijo. Que ese país se haya convertido, siendo uno de los más peligrosos del mundo, ni siquiera de América Latina, en uno de los países más seguros en sus 202 años de historia, pues fue algo que fue muy significativo. Después tuve la oportunidad de acompañar a la delegación de Bukele en una especie de cóctel que había para que él pudiera reunirse con empresarios y con varios miembros de la comunidad salvadoreña aquí en la ciudad de Los Rascacielos. Y la verdad que ya desde antes de llegar la comitiva, la gente se agolpaba en la calle para darle la bienvenida. Muy interesante también lo que ha ocurrido hoy en una reunión paralela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Zelensky ha expuesto abiertamente cuáles serían sus propuestas para un plan de paz con Rusia. Básicamente lo que ha comentado antes el Consejo es que ya la Unión Europea y la OTAN han aprobado ese plan y que él lo va a presentar en breve. Pero que era importante que estuviera en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque hacen falta cambios, hacen falta reestructuras. Es, según sus palabras, bastante impresentable, como él ha dicho, que, por ejemplo, China o que en este caso Rusia estén ocupando un lugar con opción a veto, al mismo tiempo siendo, en el caso de Rusia, agresor de otro de los países que componen la Carta, la Organización de Naciones Unidas. Y él ha propuesto concretamente dos cosas. Uno, que esos países que tienen derecho a veto, el veto les sea retirado si incurren en una de las agresiones a uno de los países miembros de la OTAN. Y dos, que en el caso de que haya un derecho a veto en ese Consejo de Seguridad, lo que hay que hacer es someterlo posteriormente a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hay 148 países miembros que pueden juzgar si eso se lleva a cabo o si se revoca ese derecho a veto. ¿Qué les puedo comentar? La ciudad, como les digo, sigue siendo un auténtico hervidero. Ayer en la noche, por ejemplo, se produjeron muchas protestas de grupos senegaleses que se oponían a la presencia del líder de Senegal. Había procesiones, la verdad que es algo absolutamente increíble, con camiones, con imágenes brutales de lo que ha significado ese régimen. Y todavía en la boca de los analistas sigue la pregunta del millón. Después de estos días de reuniones y de ese poco de intenciones, que no son más que poco de intenciones, ¿cuántas cosas fácticas saldrán de esa reunión? ¿Se volverá a repetir lo mismo el año que viene? ¿Y cuánto está costando esto a los contribuyentes?
Y sobre todo con discursos como el de Gustavo Petro. Gracias, Marian, se nos acabó el tiempo. Que nadie le puso atención. El hombre miraba a la derecha, a la izquierda, adelante, de atrás y todos por los pasillos y nadie le importó, afortunadamente, lo que dijo el izquierdista Gustavo Petro en la ONU. Nos encontramos mañana. Muchas gracias, Marian. Por supuesto que sí. Un abrazo. Chao, chao.